Mis saludos, queridos amigos y hermanos. En estos momentos estamos iniciando el estudio de nuestra lección de escuela sabática. A todos les deseo un feliz sábado. Qué bueno que han podido dedicar tiempo para este momento especial de estudio. Hoy tenemos un tema muy interesante. El título: Teman a Dios y denle gloria. Y una de las cosas importantes que aprendemos en la Biblia, yo diría que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que el asunto de la adoración es el tema fundamental que tiene que ver con nuestras decisiones. En el cielo, por ejemplo, todo tuvo relación con la decisión que debían tomar los ángeles a quién adorar, si a Dios o Satanás. Luego en el jardín del Edén sucedió lo mismo. Adán y Eva tuvieron que tomar esa misma decisión. Y a lo largo de la Biblia encontramos siempre que el pueblo de Dios y después en tiempos de Cristo, la decisión que era necesaria tomar era a quién se adoraba. En el tiempo que estamos viviendo, que estamos esperando el regreso de Jesús, también todas las decisiones que debemos tomar en el mundo hoy están relacionadas con a quién vamos a adorar, si a Dios o a la bestia o a su imagen, como dice Apocalipsis 13. Entonces, todo está en el campo de la mente, porque la mente es la ciudadela del alma donde se toman las grandes decisiones. Por lo tanto, en estos momentos en que vamos a emprender nuestra lección, el punto fundamental es a quién vamos a adorar. Si en realidad estamos dispuestos a dedicarle nuestra vida a Dios y adorarlo por encima de todas las cosas, o si estamos quizás un poco ambivalentes y queremos compartir nuestros pensamientos, sentimientos y demás con otras cosas o personas que realmente no son las que nos dan la salvación. Así que entrando en la lección de esta tarde, o de esta noche ya, entrando en nuestra lección, vamos inmediatamente a pasar al tema de hoy. Teman a Dios y denle gloria. Y vamos a comenzar con un pasaje muy importante de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Este ángel, que es el primer ángel que aparece allí en el versículo 6, que surca el cielo a gran velocidad y con una voz alta, dice a gran voz, dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Veamos que el primer llamado que hace este ángel es a temer a Dios. Muchas veces nosotros nos confundimos con la expresión temer, porque temer en el contexto que nosotros usamos mayormente, sobre todo en el lenguaje español, tiene que ver con miedo, tiene que ver con pánico. Pero este temer a Dios no está relacionado con ese miedo que muchas veces nosotros pensamos. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, tenemos aquí Génesis 22:12. En Génesis 22:12, Dios le dice a Abraham, que está a punto ya de sacrificar a su hijo Isaac: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En este pasaje podemos comprender de que el temor de Abraham estaba relacionado con la obediencia. Dios le había pedido a Abraham que, en prueba de su amor, en prueba de su fidelidad, sacrificara a su hijo Isaac. Y esto fue una prueba bastante fuerte. Sin embargo, Abraham finalmente condescendió en llevar a cabo el sacrificio. Dios lo impidió en el momento preciso y ya quedó probado delante no solamente de Dios, sino de todo el universo, que había un hombre en esta tierra que era capaz de llegar hasta el extremo por probar cuánto amaba a Dios y cuánto reverenciaba su nombre. En esto está relacionado precisamente el temor de Abraham. En Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 también leemos: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Como puedes ver allí, el temor de Dios está relacionado con la obediencia, está relacionado con guardar sus mandamientos. Así que el llamado del primer ángel, el llamado de la iglesia, el llamado que debemos hacer al mundo hoy es honrar, reverenciar el nombre de nuestro Dios y también hacer un llamado a la obediencia a los principios de la ley de Dios que están relacionadas con el temor, con la reverencia, con el respeto y la admiración que debemos a nuestro Dios. Es una actitud muy diferente
a la actitud que asumió Lucifer en el cielo. Lucifer en el cielo quiso atribuirse toda la gloria, restando la obediencia a Dios y el respeto que debía a su hacedor. Y eso sucedió también con los ángeles. En Jesús vemos un caso totalmente diferente, vemos algo diametralmente opuesto. Jesús estuvo dispuesto a bajar, no a subir, sino a bajar y hacerse hombre entre los hombres, hacerse siervo entre siervos, para servirnos a nosotros y para dar su vida por nosotros. Así que es un acto totalmente distinto. Por eso es que por lo que hizo Jesús, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y como dice Pablo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se postre toda rodilla. Evidentemente, como enseña la Biblia, como el mismo Jesús enseñó, cuando nosotros nos humillamos, seremos exaltados. Pero si nos exaltamos, indudablemente seremos humillados. Así de fácil es la situación, y también podemos decir los resultados cuando tomamos una actitud u otra en relación con la adoración a Dios. ¿Qué significa realmente temer y obedecer a Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de este tema tan importante? Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 nos dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En el Salmo 119, versículos 73 al 74, también nos dice el salmista: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Estos pasajes nos revelan indudablemente que el temor de Dios está relacionado, como ya hemos dicho, con la obediencia. La gracia no nos libera en ningún sentido de obedecer los mandamientos. El antinomianismo lo que hace es enseñar de que la gracia elimina por completo la obediencia a la ley. Y realmente esto no tiene fundamento bíblico. La Biblia nunca nos presenta que porque somos salvos por gracia ya no debemos obedecer. Todo lo contrario, ahí Pablo en Efesios capítulo 2 nos enseña que somos salvos por gracia, eso es cierto. Pero también habla de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De manera que la gracia y la obediencia están relacionadas. Es una cosa interesante poder entender de que cuando nosotros somos salvos por gracia, la actitud correspondiente, lo más natural que puede ocurrir, es que por amor nosotros obedezcamos a Dios. Es la comparación que hago, por ejemplo, con el amor de un hijo por su padre. Un hijo que ama a su padre estará dispuesto a obedecer los reglamentos que el padre tiene en su hogar para la conducta de sus hijos. Y no le resulta gravoso obedecerlo porque él ama a su padre. Y eso es lo que sucede precisamente cuando amamos a Dios. En nuestro amor a Dios está implícita la obediencia. Imaginemos, por ejemplo, un país, un gobierno, una nación que no tiene leyes. Es una total anarquía. Evidentemente, usted no estaría seguro ni estaría tranquilo viviendo en un lugar donde no existen leyes que regulen la vida pública, que regulen el tránsito, que regulen todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, cuanto más en el trono de Dios, en el reino de Dios, no debe haber un fundamento sólido, que es precisamente la ley de Dios, los 10 principios de la ley de Dios. Como por ejemplo, que no existe una ley de gravitación universal. Cuando pensamos en eso, bueno, ya tendríamos como consecuencia que un día nos sorprenderíamos que la luna comienza a acercarse a la Tierra y pone en peligro nuestra existencia, o que la Tierra comienza a acercarse al Sol, o que los planetas comienzan a chocar los unos contra los otros. ¿Por qué no sucede esto? Sencillamente porque hay una ley de gravitación universal que lo impide. O sea, todo el sistema del universo, todo está regido por leyes. Y también la vida cristiana está regida por leyes. Por lo tanto, la gracia en ningún sentido echa fuera la ley. Por eso Pablo pregunta, luego por la gracia, ¿invalidamos la ley? No, en ninguna forma. Antes confirmamos la ley. De manera que mantenemos nuestra obediencia a Dios, aunque hemos sido salvos por gracia. Sin embargo, la obediencia a los principios de su palabra, a los principios de su ley, eso no es negociable. Es necesario mantenerlo, porque gracias
precisamente a eso es que Cristo vino a morir por nosotros. O sea, Cristo vino a morir porque hubo una ley violada. La paga del pecado es muerte. Eso lo dice la Biblia. Y el pecado es transgresión de la ley. De manera que Cristo viene para poder satisfacer las exigencias de la ley. Si el propósito fuera, a través de la crucifixión de Cristo, clavar en la cruz la ley y eliminar finalmente la obediencia, eso lo hubiera podido haber hecho Jesús antes de morir en la cruz y ya se hubiera acabado el problema. Porque donde no hay ley, pues no hay pecado. Así que quitando la ley se acabó el pecado y Cristo no hubiera tenido que morir. Eso sería sumamente fácil. No, Cristo murió precisamente porque había una ley que es eterna, que es permanente, que había sido violada y debía ser satisfecha su justicia, de manera que por eso Cristo muere por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahora, los que somos salvos por la gracia de Cristo, debemos también, en consecuencia y por amor a Cristo, obedecer la ley de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 15, el mismo Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, la obediencia está relacionada con el amor que debemos profesar a nuestro Dios. Juan mismo dice después en su primera epístola, capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Una de las cosas importantes es que debemos vivir enfocados en Dios. En esta era de consumismo, que siempre las cosas, lo material, es el centro de la vida y la atención. La mayor parte de las personas debemos sustraernos de lo que es lo material y enfocar nuestra visión en Dios. Es por eso que Mateo capítulo 6, versículo 33 nos alienta, nos estimula, es un llamado de nuestro Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque finalmente todas las cosas materiales y demás serán añadidas. No está queriendo decir en ningún sentido de que no te preocupes, que no trabajes, que no te esfuerces. No, eso está incluido. Pero realmente lo que no debemos hacer, el centro de nuestra vida, las cosas materiales, la preocupación por qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos. Porque nuestro Dios sabe que necesitamos todas estas cosas. Si buscamos primeramente a Dios, si buscamos primeramente adorar a nuestro Dios, evidentemente el Señor nos ayudará para que todas las demás cosas sean suplidas en una forma correcta. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 2, Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vemos una tremenda relación entre la vida espiritual, la resurrección espiritual, con el orden de las cosas, con la prioridad que nosotros damos a las cosas. Quizás antes de conocer a Cristo, cuando damos al mundo, nuestra principal preocupación era nuestro sostenimiento propio, mantener a nuestra familia, procurar las cosas necesarias para poder vivir bien, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya conocemos a Jesús, que hemos recibido el impacto de su gracia y el Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida, hay un cambio de prioridades. Para nosotros lo primero debe ser buscar a Jesús, buscar las cosas de arriba. O sea, dedicarle tiempo a la vida devocional, dedicarle tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, dedicar tiempo a esa comunión que debemos tener diariamente con Dios. Y de esa forma, dice, todo lo demás será añadido. Si ponemos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, iremos creciendo cada vez más, perfeccionando nuestro carácter en Cristo y siendo transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor, hasta que lleguemos a ser semejantes a Jesús. Dice esta declaración también del apóstol Pablo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios. Ves que todos estos pasajes nos hablan cómo podemos hacer de Dios el centro de nuestra vida. Hay que buscar primeramente las cosas de arriba en una vida devocional profunda,
Debemos poner nuestra vista, nuestros ojos en Jesús, porque Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro máximo blanco a alcanzar. Y en la medida que contemplemos cada vez más el carácter maravilloso de Cristo, seremos transformados, como dije hace un momento, de gloria en gloria. O sea que esto es un proceso gradual, no es inmediato. Cada día tenemos que buscar más del Señor, cada día tenemos que acercarnos más al trono de la gracia, y a la medida que vamos contemplando el carácter de Cristo, vamos subiendo peldaño a peldaño y nuestro crecimiento espiritual se va haciendo notable. De tal manera que llega el día que estamos tan cerca del Señor que ya el Señor vendrá a buscarnos porque hemos retratado su imagen, su carácter en nuestra propia vida. ¿Cómo hacerlo? Pablo lo dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en eso. Por eso decía hace un momento que la mente es el centro, es la ciudadela del alma. Lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros alimentamos nuestra mente, es fundamental para el tipo de carácter que nosotros tengamos y también el tipo de relación que tengamos con Dios. Si tú alimentas tu mente de basura, bueno, siempre la mente será un basurero. Pero si alimentas tu mente de la palabra de Dios, de pensamientos puros y santos, buscando la forma de acercarte más a Dios en espíritu, realmente vas a ver un cambio notable. ¿Por qué? Porque tu mente va a obedecer a la comida que tú le das. Los antiguos decían que nosotros somos lo que comemos. Y eso se refería mayormente a la comida material. Pero también somos lo que comemos hablando espiritualmente. O sea, la manera que nosotros alimentamos nuestra mente, así serán nuestros pensamientos y nuestras acciones consecuentemente. Por eso es que debemos siempre dedicar tiempo a alimentar a nuestra mente de una forma correcta, con los medios que Dios ha dispuesto. Su palabra es fundamental. Tenemos los libros del Espíritu de Profecía también para estudiarlos y viviendo una vida de oración diaria. Eso es lo que hace que la mente sea fortalecida y que podamos ir creciendo más hasta llegar a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. El llamado de este ángel es darle gloria a Dios. Dice allí, denle gloria a Dios. Es el llamado que él hace. Alaben al Señor. Es lo que el ángel está expresando. Es el momento en que debemos detenernos para pensar en que ha llegado el tiempo en que como nunca antes debemos dedicar nuestra atención al único Dios, al que creó los cielos y la tierra y al cual debemos adorar. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 a 17, nos ayuda también a entender cómo darle gloria a Dios. Pablo hace una pregunta importante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruirá a él, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y también en el capítulo 6 y versículos 19 y 20 nos dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, en estos dos textos relacionados, Pablo nos exhorta a hacer de ese templo, que es nuestro cuerpo, un lugar donde el Espíritu Santo pueda morar. Cuando pensamos en un templo, siempre lo relacionamos con la adoración. O sea, los templos, no importa de qué religión sean, son relacionados con la adoración porque ahí se adora a la deidad a la cual nosotros profesamos nuestra devoción. Bueno, el templo que Dios, en el cual Dios quiere habitar es en nuestro cuerpo, es en nosotros. Él quiere hacer nuestro cuerpo su templo, su morada. Y claro está, eso empieza por la mente. Porque la mente es la que dirige todas las acciones. Todo lo que nosotros hacemos comienza por un pensamiento. También las cosas buenas como las cosas malas. Así que de la forma en que nosotros pensemos,
de la naturaleza que tengan nuestros pensamientos, y son pensamientos puros o pensamientos malsanos, así serán también nuestras acciones. El muchacho, dice la Biblia, es conocido por sus actos. Y esos actos están relacionados con el pensamiento. Así que si nosotros cultivamos nuestro pensamiento y lo alimentamos correctamente, pues las cosas van a ir bien. Pero esto también tiene que ver con la comida física. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 tiene un principio de adoración. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De manera que todo lo que nosotros hacemos, no solamente el pensamiento, sino también nuestros actos, la forma en que vestimos, la forma en que comemos, todo tiene una relación bien estrecha con la adoración que nosotros profesamos a Dios. Para muchos cristianos, la forma en que comen no tiene nada que ver con la adoración. La forma en que se visten tampoco tiene que ver nada con la adoración. La forma en que actúan no tiene que ver nada con la adoración. Y estamos equivocados si pensamos así, porque todo lo que nosotros hacemos debe tender a dos cosas: o a adorar a Dios, a glorificar el nombre de Dios, o sencillamente a glorificar y honrar el nombre de Satanás. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, si llegamos a comprender que todos nuestros actos, todo cuanto nosotros hacemos, todo lo que pensamos, contribuye a glorificar o no a Dios, nuestra actitud realmente se modificaría en base a esa convicción que nosotros tenemos. Por eso es que la Biblia prescribe también el tipo de dieta, hablando de comida, por ejemplo, que nosotros los cristianos debemos tener. Si tú quieres conocer un poco más detalles al respecto, bueno, ve allí a Levítico 11, para ahí vas a encontrar eh, todas las regulaciones que Dios dio con relación a la ingesta de carne. Pero vamos al Edén también, y en el Edén vamos a encontrar cómo el Señor prescribió una dieta para Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el Señor quería que a través de la alimentación la mente se mantuviera sana, se mantuviera vigorosa y pudiera convertirse en el templo en el cual el Espíritu Santo quiere morar. Dios no está de acuerdo en ningún sentido que contaminemos nuestro cuerpo con cosas malsanas, sencillamente porque lo estamos destruyendo. Por eso dice, y vuelvo atrás en el versículo que encontramos aquí, el versículo primero que tenemos ahí de 1 Corintios 3, 16 y 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Podemos destruir el templo, que es nuestro cuerpo, con una mala alimentación. Podemos destruirlo no durmiendo las horas regulares de sueño que debemos usar para descansar. Podemos destruirlo usando estupefacientes desmedidamente, usando también drogas o con el alcoholismo. Hay muchas maneras en que el cuerpo puede ser destruido, y cada vez que nosotros hacemos algo que aminora nuestra vida, nos resta vida, estamos pecando porque estamos violando un mandamiento implícito de la ley de Dios que dice no matarás. Así que es importante que podamos entender que también en nuestro cuerpo y la forma que nosotros lo tratemos tiene mucha relación con la obediencia y también con el principio de adoración que nosotros debemos a nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Pablo nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, el culto de la razón. Dios nos está haciendo un llamado a poner nuestro cuerpo sobre el altar del sacrificio. Es allí donde debemos sacrificar nuestros gustos, que están pervertidos, aquellas cosas que nos complacen, pero que son malsanas, y poder dedicarle plenamente nuestro cuerpo, nuestra mente y todo al Señor, y quemarlo sobre el altar donde se queme todo lo malo y pueda surgir finalmente lo bueno. Hay un llamado que nos hace a no conformarnos a este siglo, no conformarnos a las costumbres de este mundo, a cómo la gente vive, cómo la gente actúa, lo que la gente come, lo que la gente viste. No conformarnos. El cristiano tiene que ser una persona distinta.
Como dice ahí en Pedro, somos llamados a ser una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo diferente, un pueblo adquirido por Dios. Y tenemos que tener en nuestra mente claro el concepto de que de la forma que nosotros vivimos, de la forma que actuamos y aún de la forma que nos vestimos, podemos impactar al mundo con el evangelio. Eso nos convierte en un sermón vivo, un sermón viviente, que la gente puede ver y la gente puede comprender que somos una nación, que somos un pueblo diferente, que somos representantes del Dios de los cielos. No debemos conformarnos, sino ser transformados, dice Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí comienza el asunto. O sea, nuestra mente tiene que tener una reforma, tiene que tener una transformación. Pero eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Allá en Ezequiel el Señor dice, voy a quitar el corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne que pueda ser sensible a los llamados del Espíritu. Esa obra de transformación solamente, hermano querido, hermana, la puede hacer Dios en ti. Si tú no puedes, ve al Señor. El Señor te da la fuerza. El Señor hace el milagro que tú no puedes hacer por ti mismo. Y cuando el pensamiento es transformado, cuando el entendimiento es renovado por la obra del Espíritu Santo, entonces estamos capacitados a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que todo tiene que empezar por la transformación de la mente. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una regeneración, tiene que haber indudablemente una reforma en la mente. Tenemos que comenzar a alimentarnos mental, física y espiritualmente la forma correcta para que entonces podamos entender a Dios, podamos comprender a Dios y podamos recibir las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y solamente aquellos que logren esto serán los vencedores que alcanzarán finalmente la promesa. Por eso Apocalipsis 14:12 nos dice que aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estas son las tres características de los vencedores. Estas son las tres características del pueblo que espera el pronto regreso de Cristo. Tenemos la paciencia de los santos porque no desesperamos. Estamos aguardando el regreso de Jesús y nos mantenemos allí en el puesto de avanzada, mirando el horizonte. Somos atalayas del Señor. Nada nos desanima, lo que queremos es encontrarnos con Cristo y cada día nos esforzamos más por estar al día con el plan de Dios para nuestra vida. Guardamos todos los mandamientos de Dios, no excluimos ninguno, sin adulteración, tal como aparecen en su palabra. Y además de esto tenemos la fe de Jesús. O sea, el verdadero cristiano es aquel que avanza con la fe que tenía Jesús. Y para poder entender la fe de Jesús, tenemos que ver cómo Jesús vivía. ¿Qué cosas Jesús acostumbraba a hacer? ¿En quién estaba centrada la atención de Jesús constantemente? Y vamos a ver que toda la vida de Jesús giraba alrededor de un punto común que era su Padre celestial. Cuando lleguemos a ser como Jesús y podamos manifestar esa fe que tenía Jesús en Dios y todas nuestras actitudes, todas nuestras actividades diarias, en nuestras costumbres estén relacionadas con la obediencia a Dios y la adoración a Dios, entonces realmente habremos alcanzado el alto ideal que Dios tiene para nosotros. En Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, se contesta la pregunta, ¿de qué manera podemos vencer y temer a Dios y darle gloria a nuestra vida? Y ahí Pablo dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El llamado de Dios entonces acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También el versículo 25 de Hebreos 7 dice que por eso también puede salvar por completo a los que por él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. De la única forma que podemos vencer, de la única forma que podemos temer a Dios y darle gloria, es acercándonos a Jesús. Él es la clave.
Es nuestro sacerdote porque Él intercede por nosotros. A la vez, Él es la propiciación, Él es el que limpia todos nuestros pecados, porque su sangre es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Y también es el que puede salvarnos por completo. De manera que en Jesús encontramos la solución para todos nuestros problemas. Al aprender de Jesús, cuando vivimos con Jesús, cuando pasamos tiempo con Él, recibiendo de sus enseñanzas, esto nos va acercando mucho más al alto ideal que Dios tiene para nuestra vida. La palabra vencer aparece 11 veces de una forma u otra en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, tú entras ahí en el estudio de las 7 iglesias y siempre hay una expresión de victoria y también hay una promesa para todos los que vencen allí. Y encontramos que realmente este mundo necesita de vencedores. Estamos necesitados de hombres y mujeres que estén dispuestos a levantarse y adorar al único y verdadero Dios. Elena White dice, qué precioso Salvador es Jesús. Seguridad, auxilio, confianza y paz hay en Él. Es el disipador de todas nuestras dudas, la prenda de todas nuestras esperanzas. Cuán precioso es el pensamiento de que realmente podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, con la que podemos vencer, así como Jesús venció. Jesús es la plenitud de nuestras expectativas. Es la melodía de nuestros himnos, la sombra de una gran roca en el desierto. Es el agua viva para el alma sedienta. Es nuestro refugio en la tempestad. Es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Cuando Cristo es nuestro Salvador personal, anunciaremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Lindo pensamiento con el cual concluimos nuestra lección en esta noche. Sí, Jesús es lo más importante. Jesús es lo principal para poder avanzar en este hermoso camino que hemos emprendido, que es el camino de la salvación y de la redención. Para poder adorar a Dios tenemos que aprender de Jesús. Él es la clave. Así que cuando nos acercamos a Cristo, cuando dedicamos nuestra vida a Él, disfrutamos de su presencia en nuestra vida, nos vamos acercando más a Dios y aprendemos cómo adorar realmente a Dios. Por eso es bueno dedicar cada día un tiempo para meditar en la vida de Cristo, tomar los evangelios, pasearnos especialmente en los últimos momentos de la vida de Jesús en este mundo, su pasión, su sacrificio. Eso nos ayuda, nos fortalece espiritualmente para eventualmente ir haciendo cambios en nuestra vida con la ayuda del poder del Espíritu Santo, transformaciones que se han de convertir en vitales para poder alcanzar finalmente el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te dé un sábado lleno de victorias, de gozo y de felicidad en Cristo. Es mi deseo y oración. Nos vemos la próxima.